Nuevamente en esta pandemia la política nos saca de nuestra realidad para llevarnos al mundo de la discusión. Se entregaron en el Congreso 3 audios que ponen en evidencia que el presidente de la República se reunía con los empleados de Palacio que tenían que ver con su agenda para ver qué tipo de información le iban a entregar a la Fiscalía en un proceso investigatorio que estaban haciendo por contrataciones irregulares. Ante esta información hecha pública, el presidente comunica de que el presidente del Congreso se ha acercado a las Fuerzas Armadas para hacer un complot contra el gobierno y pedir su vacancia, porque había tenido la reunión con un alto mando de ellas. Es bueno precisar que la Constitución, en su artículo 98, dice: el presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demanda el presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio presidente. Esto indica de que existe una relación autorizada en la Constitución entre el presidente del Congreso y las Fuerzas Armadas. Esta cortina de humo creada por el Ejecutivo es para que se olviden de los problemas que tiene en el Palacio. Luego de eso, el Premier, junto con el Ministro de Defensa y la Ministra de Justicia, acompañado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dan una conferencia de prensa donde hay un manifiesto político claro de respaldo al presidente, empleando a las Fuerzas Armadas como figura de poder, para hacer ver a la ciudadanía que el presidente está respaldado por las Fuerzas Armadas, cosa que no es cierta. Las Fuerzas Armadas son neutrales en este tema, no pueden ser involucradas en asuntos políticos. El ministro de Defensa, desde ese punto, hace un manifiesto de la misma manera, llamándole la atención al Congreso por haber tratado de involucrar a las Fuerzas Armadas, estando él involucrándolas directamente en esta conferencia de prensa. Es un suceso que no debe volver a repetirse. Ambos ministros son militares retirados y saben perfectamente qué es lo que corresponde, y no están actuando como hombres de honor. Tenemos que recordar que estamos en esta situación porque el presidente confabuló con sus empleados para engañar a la Fiscalía en la información a proporcionar. Y es él el que tiene que acercarse al Congreso para aclarar y dar sus descargos correspondientes, y no buscar una salida para sacar la vuelta al sistema con el Tribunal Constitucional, porque el tema en discusión es un tema de carácter político, no legal, y eso tiene que quedar claro para todos los peruanos. El final de esta historia debe darse en el Congreso. Lo que se resuelva ahí, lo acataremos todos.